Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos mientras el pastor John Claditis proclama fielmente la palabra de Dios, guiándonos a través de las Escrituras con una predicación clara, expositiva y centrada en Cristo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. Por favor, abre sus Biblias en Ruth, capítulo 1, versículo 6 a 18. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Entonces le levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regresa cada una a la casa de madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hagan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Amén. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, él también diera a luz hijos. ¿Esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No. Hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regreso a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te diga o que dije de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo
y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver del Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Bendito sea Dios. Amén. Puede sentarse. Esperanza. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas ahora la predicación de tu verdad. Ayúdanos a escuchar con corazones humildes y atentos. Espíritu Santo, obra en nosotros, obra nuestros ojos para ver a Cristo, corrige lo que debe ser corregido, fortaleza nuestra fe y haz tu voluntad en medio de nosotros. Que no escuchamos solamente palabras humanas, sino la voz de nuestro buen pastor, guiándonos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas personas dicen que tienen fe, pero ¿cómo se prueba una fe verdadera? La verdad dolorosa es que solo hay una manera de probar la fe verdadera, por medio de las pruebas y el sufrimiento. Por eso Jesús nos advirtió que si lo seguimos y llegamos a ser sus discípulos, debemos esperar sufrimiento. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, negúese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, versículo 24. Y llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8, versículo 34.
El que no lleva su propio cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas, versículos 27. Ya que la salvación es solo por la fe en la obra terminada de Cristo solamente, no debe sorprenderemos que la fe salvadora muchas veces sea probada y formada en el horno de la adversidad. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que viene sobre ustedes para probarlos como si algo extraño les estuviera pasando. En 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, para el cristiano, el sufrimiento nunca es el castigo condenatorio de Dios, porque Cristo ya pagó el castigo por nuestros pecados. Pero las pruebas sí pueden ser disciplina de padre, corrección hermosa y una prueba llena de gracia. Dios ya sabe si nuestra fe es verdadera, ¿sí? Él no necesita la prueba para descubrir qué hay en nosotros. La prueba es para nuestro bien, para que veamos la verdad de nuestro propio corazón y aprendamos a confiar más profundamente en las promesas de Dios. Así como Dios probó a Abraham pidiéndole el sacrificio de Isaac, esa prueba le mostró a Abraham y también a nosotros que la fe de Abraham estaba plantada sobre la roca de las promesas de Dios. Nada revela el corazón de un creyente como el horno ardiente del amor de Dios. Y como alguien que ha pasado por eso horno muchas veces, les puedo decir que a veces he deseado que Dios me amara solo un poquito menos. Si usted duda de esta verdad, no tiene que mirar más lejos que Job o José, otro José, o aquí en el libro de Ruth. La vez pasada miramos los primeros versículos de Ruth, capítulo 1, y vimos cómo por la providencia de Dios no había pan en la casa de pan. Belén significa casa de pan, y sin embargo había hambre en la tierra. Nunca se nos dice específicamente por qué había hambre en la tierra. Pero si ustedes han estudiado, aunque sea un poco el Antiguo Testamento, pronto reconocerá que el hambre y la peste muchas veces son usadas como juicio contra Israel por su idolatría y por abandonar a Dios. De hecho,
Dios muchas veces usa estos juicios para traer a su pueblo el regreso a Él. Pero debemos tener cuidado. El texto no nos dice explícitamente que esta hambre fue un juicio de Dios. Lo que sí se nos dice es que esto sucedió en los días en que gobernaban los jueces. Eso, mis amigos, es una señal muy importante. Volvamos un versículo atrás, al final del libro de Jueces, donde leímos: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Se dio cuenta? Permítame decirlo otra vez. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, no según lo que Dios había mandado. Ahora entre en escena la familia de Elimelech. Ellos eran parte de la comunidad del en Belén. Ellos pertenecían al pueblo de Dios. Vivían en la tierra de las promesas. Oh, promesa, lo siento. Vivan Elimelech tomó a su familia y se fue a Moab. Ahora bien, el texto no se detiene para decir Elimelech pecó, pero sí nos invita a sentir el peligro de su decisión. En los días cuando cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esta familia de Belén deja la tierra de la promesa y se establece seguido la muerte de todos los hombres de la familia. Viola, bueno y vulnerable, ninguna salvación visible de su perspectiva limitada y herida. Desde su punto de vista terrenal, ella no podía ver a vos, no podía ver a David. Ciertamente no podía ver a Cristo. Y ni siquiera podía ver realmente a Ruth. Lo que llegará a ser el camino hacia una bendición increíble y la restauración de la esperanza. Nuestro sermón de hoy tendrá 3 puntos. Número 1, el camino de
regresó a Moab, de la fe. El camino de regreso a Belén. Número 1. El camino de regreso a Moab. Versículo 6 al 40. 14. Sí. Se vuelve hacia ellas y les da un consejo que parece muy sensato y práctico. La Biblia nos dice que ellas iban camino a Belén cuando Noemí se detuvo para hablarles. ¿Por qué hizo eso? Tal vez si todavía estaba en su hogar adaptivo, sabía que sería mucho más difícil mantenerse firme en su decisión de separarse de sus nueras, posiblemente. Tal vez ahora, estando fuera de la comodidad y seguridad de la familia, el argumento de Noemí para que regresaran sería más fácil de presentar y más efectivo. Y en el caso de Orfá, eso parece ser exactamente lo que ocurre. El narrador cuidadosamente no critica a Orfá por su decisión. Noemí presenta argumentos muy convincentes. ¿Por qué deberían seguirme? No puedo darles esposos. Soy demasiado mayor. Igualmente. Y aun si de alguna manera pudiera tener hijos, esperarían ustedes hasta que ellos crezcan. Se quedarían sin casarse tanto tiempo que llegarían a ser demasiado mayores para tener hijos. Además, ustedes serían extranjeras en mi tierra. Las posibilidades de encontrar esposos en Belén serían muy difíciles. ¿Por qué dejar la comodidad de la familia y los amigos? ¿Por qué dejar la seguridad de Moab? ¿Por qué ir a un lugar donde no conocen a nadie y donde nadie las conoce ni las quiere? ¿Qué clase de futuro podrían tener allí? Y sobre el papel, estos son muy buenos argumentos, ¿sí? ¿Por qué tomar el riesgo cuando no hay recompensas visibles? ¿Les suena conocido? Jesús no promete paz y prosperidad en esta vida si usted llega a ser su discípulo. A pesar de lo que prometen muchos maestros que se llaman cristianos. Jesús nunca prometió riquezas, salud y prosperidad. Él prometió una espada.
No piensen que vine a traer paz de la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner la hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En Mateo 10, versículo 34 al 36. Jesús también prometió que su pueblo enfrentaría oposición del mundo. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no son del mundo? Sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Juan 15, 18 al 20. En Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 33, Jesús cuenta dos parábolas cortas. Una sobre un hombre que quiere construir una torre y otra sobre un rey que va a la guerra. Y en ambos casos, Jesús dice: calculen el costo. Ruth y Orfa hicieron los cálculos. ¿Amén? ¿Me escuchas? Okay. Y las dos llegaron a respuestas muy diferentes. Mencione que el narrador de esta historia nunca condena a Orfa por su decisión de volver atrás. De hecho, no le pasa nada más en la historia. Nunca más. Ella sale caminando de la historia y de las promesas de la Biblia, para nunca más ser vista ni escuchada. Ella no tiene parte en las promesas de Dios. Pero Ruth mira con los ojos de la fe, y miles de años después su historia todavía se cuenta hoy. Su historia cuida entretejida con la venida del Salvador del mundo. ¿Cómo se ven los cálculos ahora? Uno puede entender a Ofra, pero uno debe imitar a Ruth. Amén.
Número 2, el camino de la fe. Cuando Noemí ve que Orfá ha seguido su consejo, aumenta la presión sobre Ruth. ¿Ves? Tu cuñada hizo lo más inteligente. Ella ha vuelto a su pueblo y a su Dios. ¿No crees que tú también deberías volver a tu pueblo y a tu Dios? Lo que sigue son algunas de las palabras más preciosas de toda la Biblia. Estas son algunas de las palabras más queridas de toda la Escritura, citadas muchas veces en bodas, repetidas en canciones y poemas y atesoradas donde quiera que las personas quieren hablar de una lealtad profunda y inquebrantable. Pero en su contexto original, estas no son palabras de una novia a un novio. Son las palabras de una viuda moabita en duelo a su suegra israelita amargada. Ruth dice: no me oíes que te dije, ni que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Y allí será sepultada. Así me haga Yahweh, y aún más si algo que no sea la muerte nos separa a ti y a mí. Ruth no está diciendo solamente: Naomi, caminaré contigo por un ratito. Ni siquiera está diciendo solamente: me quedaré contigo hasta el día de tu muerte. Su compromiso va mucho más profundo que eso. Ruth está echando su suerte con Noemí, con el pueblo de Noemí y con el Dios de Noemí. Ella está diciendo: tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Tu hogar será mi hogar. Tu tumba será mi tumba. Aún después de que Noemí muera y sea sepultada, Ruth no volverá a Moab. Ella permanecerá entre el pueblo de Dios. Un día sus propios huesos descansarán en la misma tierra, quizá incluso en el mismo pueblo, como parte de esa familia
para siempre. Esto, mis hermanos, es fe. Ruth está dejando la vida que puede ver por el Dios que solo puede ver por fe. Ella está dejando atrás su tierra, su pueblo, sus lazos familiares, sus antiguos dioses y cualquier futuro de Moab él pudo haber ofrecido. Similar a Moisés, ¿no? Y a diferencia de Moisés, Ruth no ha recibido grandes promesas de tierra y descendencia. ¿Sí? No hay visiones de estrellas en el cielo, ni de arena en la orilla del mar. No hay ceremonia de pacto donde Dios pasa entre los animales partidas. 2. No hay llamado dramático desde una zarza ardiente. Solo hay esto. Ruth ha llegado a creer que Dios es el Dios verdadero y vivo. Y si Dios es verdaderamente Dios, entonces vale la pena perder todo lo demás para ganarlo a Él. Esta es la fe de la que Jesús habla en la parábola del tesoro escondido en el campo. Jesús enseña esto en Mateo 13, versículo 44 y al 46. Un hombre encuentra el tesoro y con gozo vende todo lo que tiene para poseerlo. Esta es la fe de la que Jesús habla en la perla de gran valor. Un comerciante encuentra una perla que vale más que todo lo demás y con gusto entrega todo lo que posee para tenerla. Esta es Ruth. Ella ha visto la suficiente de Dios para saber que la vida con Él es mejor que la vida sin Él. No tiene ninguna garantía de que el camino adelante será fácil. De hecho, todo lo que tiene por delante se ve pobre, incierto y doloroso. Pero ella sabe esto. Es mejor ser una viuda pobre con Dios que tener una casa llena en Moab sin Él. Escuchamos estas palabras de Ruth y inmediatamente entendemos su valor. Estas palabras no tienen precio. Llevan verdades y afectos que difícilmente podríamos expresar mejor. Hablan de amor,
lealtad, sacrificio, fe, muerte, sepultura, familia, pacto y Dios. Estas palabras casi nos dejan sin aliento. Pero ahora debemos preguntar, ¿cómo responde Noemí? ¿Cómo responde Noemí a estas palabras tan tiernas? ¿Cómo responde a este compromiso fiel? ¿Cómo responde cuando Ruth promete dejar todo atrás y unirse a Noemí, al pueblo de Noemí y al Dios de Noemí, aún hasta la muerte? Mira el texto. El texto dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le dijo nada más. Eso es todo. No se menciona ningún abrazo. No se registra ninguna bendición. No se describen lágrimas de gratitud. No salen palabras de consuelo de la boca de Noemí. Ruth acaba de entregarle a Noemí una joya de amor de pacto y Noemí no dice nada. Pero no debemos leer esto de manera cruel. Noemí no es un monstruo. Es una mujer en duelo. Es una mujer herida. Es una mujer cuyo corazón ha sido sepultado con su esposo y sus hijos. Pero esto es lo que el dolor puede hacernos. El duelo puede hacernos ciegos a la gracia que está de pie a nuestro lado. La amargura puede hacernos sordos a la misericordia que Dios ya puso en el camino con nosotros. Noemí todavía no puede ver lo que el lector empieza a ver. Ruth no es un carga. Ruth no es solamente otra viuda por quien Noemí debe preocuparse. Ruth es un regalo. Ruth es la primera luz de la bondad escondida de Dios entrando en la noche oscura de Noemí. Pero Noemí todavía no puede verlo. Así que continúan por el camino hacia Belén. Ruth ha hablado palabras de fe. Noemí ha respondido con silencio. Y juntas siguen adelante. Una mujer afrentándose por fe a Dios y la otra siendo llevada por una gracia que todavía no puede reconocer. Ahora, acercamos esto a nuestro
propio corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos ojos solo para del dolor y la desesperanza que están frente a nosotros y no vemos la bendición que Dios ha puesto justo a nuestro lado? Noemí todavía no puede ver a Ruth como un regalo. Puede ver las tumbas en Moab. Puede ver el camino de regreso a Belén. Puedo ver su edad, su vacío, sus pérdidas, su vergüenza, su incertidumbre. Pero todavía no puede ver claramente a Ruth. Ruth está de pie justo a su lado, aferrándose a ella, amándola, entregándose a ella. Y Noemí todavía está casi ciega a la misericordia de Dios. Y hermanas, el dolor puede hacer lo mismo con nosotros. Cuando falta el dinero, cuando el trabajo es incierto, cuando los problemas familiares aprietan, cuando alguien que amamos está enfermo, cuando las cosas no están en paz, cuando el futuro no siente como neblina sobre el mar, nuestro dolor puede llegar a ser lo único que vemos. La prueba se vuelve tan grande en nuestros ojos que las promesas de Dios parecen pequeñas. La herida de vuelve tan ruidosa que la palabra de Dios parece silenciosa. Empezamos a pensar, Dios me ha dejado vacío. Mientras una de sus misericordias puede estar de pie justo a nuestro lado. Quizá esta misericordia es un hermano o una hermana de la iglesia que sigue orando por nosotros. Quizá es una esposa o un esposo que nos ha abandonado. Quizá es un hijo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Quizá es un pastor, un amigo, una Biblia abierta, una reunión del domingo, una comida sencilla o la fuerza silenciosa para seguir un día más. Estas cosas quizá no se vean dramáticas, quizá no se vean como un milagro, pero pueden ser Ruth de pie al lado de Noemí. Y sobre todo debemos recordar la misericordia más grande que Dios ya nos ha dado. Cuando sufrimos muchas veces, olvidamos las promesas que Dios ha dicho en su palabra. Olvidamos lo que Cristo sufrió por nosotros. Olvidamos la cruz.
olvidamos que nuestro Señor Jesús no fue librado del dolor, la vergüenza, el rechazo, la tristeza ni la muerte. Él entró en nuestra oscuridad. Él cargó nuestro pecado. Él llevó la ira que nosotros merecíamos. Él fue vaciado para que nosotros fuéramos llenados. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos acercados a Dios. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos da el gran sí entonces de la vida cristiana. En Romanos 8, versículos 32, dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nuestros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ve al argumento? Si Dios ya nos ha dado a su propio Hijo, entonces no se ha olvidado de nosotros. Si Dios ya nos ha dado a Cristo, entonces no está contra nosotros. Si Dios ya nos ha dado el regalo más grande, entonces podemos confiarle cada necesidad menor. Esto no significa que el camino será fácil. El camino de Ruth no fue fácil. El camino de Noemí no fue fácil. El camino de usted quizá tampoco sea fácil, pero sí significa que el corazón de Dios hacia su pueblo ya ha sido revelado en la cruz. La cruz es la respuesta de Dios, el temor de que Él nos haya abandonado. Así que cuando el dolor le llene los ojos, pídale al Señor que le ayude a ver otra vez. Pídale, Padre, ¿qué misericordia has puesto a mi lado que yo no estoy viendo? ¿Qué promesa he olvidado? ¿Qué regalo estoy llamando pequeño porque mi dolor se siente tan grande? Y, iglesia, aprendamos también a ser Ruth los unos para los otros. Seamos la clase de personas que se ponen al lado de los que sufren, que caminan con los cansados, que permanecen cerca de los desanimados, aun cuando todavía no puedan agradecernos, aun cuando todavía no pueden vernos claramente. A veces el amor de Dios llega a una persona que sufre por medio de la fidelidad silenciosa de su pueblo. Noemí todavía no puede verlo,
Pronto, cuando llegó a Belén, ella dirá, me fui llena, pero Dios me ha hecho volver vacía. Y cuando diga eso, Ruth estará de pie justo allí a su lado. Pero por ahora, veamos lo que Noemí todavía no puede ver. Ella no está tan vacía como piensa. Dios ya ha comenzado a mostrar misericordia y esa misericordia tiene un nombre. Su nombre es Ruth. Último punto. Rápido. El camino de regreso a Belén. Ahora el texto nos dice que Noemí y Ruth llegaron a Belén. Y cuando llegaron, todo el pueblo se conmovió por causa de ellas. Las mujeres dicen, ¿es esta Noemí? Y Noemí respondió, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Shaddai me ha tratado con mucha amargura. Yo me fui llena, pero Yahweh me ha hecho volver vacía. ¿Por qué me llaman Noemí si Yahweh ha testificado contra mí y Shaddai ha traído calamidad sobre mí? Ahora, debemos notar algo muy importante aquí. Noemí ve la mano de Dios en todo. Ella no habla como una persona secular moderna. Ella no dice, la vida es la azar. No dice, me tocó mala suerte. No dice, el universo ha sido cruel conmigo. Noemí sabe que Dios gobierna sobre todas las cosas. Ella sabe que nada ha ocurrido fuera de su providencia. Y en ese sentido, Noemí tiene toda la razón. Ella ve lo que muchas personas en nuestros días sí niegan a ver. Dios es soberano. Dios gobierna sobre el hambre y la cosecha, la vida y la muerte. Moab y Belén, las manos vacías y los brazos llenos. La teología de Noemí no es superficial. Ella sabe que el mundo no es gobernado por el azar, pero su teología está herida. Ella ve la soberanía de Dios, pero en este momento solo puede verla a través del lente de tu dolor. Ella sabe que Dios ha hecho esto, pero todavía no puede imaginar que Dios lo ha hecho con misericordia. Puede ver su mano, pero todavía no puede confiar en su corazón. Y amados, aquí Noemí sueña
mucho como Job. Job era un hombre justo. Job temía a Dios. Job no sufrió porque fuera secretamente malvado. Y sin embargo, cuando el sufrimiento lo aplastó, Job también habló con esta misma honestidad herida. En Job 6, versículo 4 dice, ¿por qué las flechas de Shaddai están dentro de mí? Mi espíritu bebe su veneno. Los terrores de Dios están puestos contra mí. En el capítulo 23 dice, Dios ha hecho desmayar mi corazón. Shaddai me ha llenado de temor. Job sabía que Dios era soberano. Job sabía que Dios gobernaba sobre su sufrimiento. Pero en medio de su agonía, Job todavía no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Eso es Noemí aquí. ¿Y no somos nosotros muchas veces así? Cuando estamos sufriendo, todavía podemos creer cosas verdaderas acerca de Dios. Todavía podemos confesar que Dios es soberano. Todavía podemos creer que Él gobierna sobre todo, pero nuestro dolor puede torcer incluso la teología verdadera y convertirla en palabras amargas. Decimos, Dios ha hecho esto. Y puede ser que tengamos razón, pero luego empezamos a añadir, entonces Dios debe estar contra mí. Entonces Dios me ha abandonado. Entonces Dios me ha vaciado. Entonces Dios se ha olvidado de mí. Noemí dice, me fui llena, pero Dios me ha hecho volver vacío. Pero, ¿eso es verdad? Sí y no. En un sentido, sí. Noemí salió de Belén con esposo y 2 hijos. Vuelve sin ellos. Salió como esposo y madre. Vuelve como viuda sin sus hijos. Salió con un nombre de familia y un futuro. Vuelve con tumbas detrás de ella e incertidumbre delante de ella. Su dolor es real. Sus pérdidas son reales. Sus lágrimas no son imaginarias. Su dolor no es exagerado. Pero en otro sentido, Noemí no está viendo claramente. Ella dice, me fui llena, pero ¿de verdad estaba llena? Había hambre en Belén. Había dificultad en la tierra. Había hambre en la casa de pan. Si todo estaba lleno, ¿por qué Elimelech tomó a su familia y se fue? Noemí recuerda el pasado de través de la
neblina del dolor presente. A veces el dolor hace que el pasado parezca mejor de lo que realmente fue. Y luego dice, Dios me ha hecho volver vacía. Pero, ¿es así? Ruth está de pie justo allí. Ruth, la mujer que dejó Moab por Noemí. Ruth, la mujer que se comprometió con el pueblo de Noemí y con el Dios de Noemí. Ruth, la mujer que ya servía más que casi cualquier otra persona en este capítulo. Ruth, la mujer por medio de la cual Dios pronto proveerá comida, familia, redención, un hijo, un rey y finalmente el Mesías. Noemí dice, estoy vacía, mientras la misericordia de Dios está de pie a su lado con sandalias. Ella todavía no puede verlo, pero nosotros sí podemos verlo. Y luego el narrador nos de la última frase del capítulo. Así volvió Noemí y con ella Ruth, la moabita, su nuera, que volvió de la tierra de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. ¿Escucha la esperanza? El capítulo comenzó con hambre, termina con cosecha. El capítulo comenzó sin pan en Belén, termina al comienzo de la temporada de cebada. El capítulo comenzó con muerte en Moab, termina con las primeras señales de vida en los campos de Belén. Esto no es un accidente. Esto es la providencia, hermanos, de Dios. Amén. No llegaron demasiado temprano. No llegaron demasiado tarde. Llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. Amados, en el lenguaje del Antiguo Testamento, el cosecha es un tiempo de esperanza. La cosecha significa que Dios ha visitado la tierra. La cosecha significa comida. La cosecha significa posibilidad. Los cosechas significa que las manos vacías pronto pueden ser llenadas. Y la cosecha de cebada era la primera cosecha. Después de la cebada vendría la cosecha de trigo. Los campos empezarían a llenarse. Las pruebas podrían recoger espigas. Y Ruth capítulo 2 pronto comenzará con Ruth entrando en esos campos. Esta era también la temporada de las primicias. En la ley de Dios, Israel recibió el mandato de traer la primera gavilla de la cosecha delante de Dios.
Vemos esto en Levíticos 23. Las primicias eran una confesión de fe. Decían, Dios, esta cosecha te pertenece a ti. Confiamos en ti para el resto. Lo que tenemos ahora es solo el comienzo de lo que tú vas a proveer. Entonces, ¿ve usted lo que Dios está haciendo? Noemí dice, estoy vacía. Y Dios dice, la cosecha está comenzando. Noemí dice, Dios me ha tratado con amargura. Y Dios dice, las primicias están apareciendo. Noemí dice, Dios me ha hecho volver vacía. Y Dios dice, mira a tu lado, mira hacia adelante, mira los campos. Así termina el capítulo. No con todo resuelto, no con Noemí sonriendo otra vez, no con Ruth casada, no con Boaz apareciendo en persona, no con un bebé en los brazos de Noemí. Todavía no. El capítulo termina con una pequeña señal de esperanza. Cebada, un campo, una cosecha comenzando, una misericordia que Noemí todavía no puede entender. Y amados, muchas veces así es como Dios trata con nosotros. Él no siempre nos muestra toda la historia de una sola vez. Él nos da las primicias. Él nos da suficiente luz para el siguiente paso. Él nos da una Ruth a nuestro lado y un campo de cebada delante de nosotros. Y sobre todo, nos da a Cristo. Porque la esperanza de la cosecha en Ruth nos apunta a una cosecha mayor. Las primicias en Israel apuntaban hacia las primicias mayores de la resurrección. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Primero Corintios. Eso significa que la resurrección de Jesús no es simplemente un milagro aislado. Es el comienzo de la gran cosecha de Dios. Cristo resucitó primero y todos los que pertenecen a Él resucitarán después de Él. Así que cuando el cristiano mira el sufrimiento, no dice, este dolor no es real. Sí, es real. Decimos, esta muerte no duele. Sí, duele. No decimos, esta pérdida es pequeña. A veces es muy grande. Pero si decimos esto, la tumba de Jesús está vacía y por eso nuestro sufrimiento no es el final de la historia. La resurrección de Cristo es la primicia de Dios. Es la garantía de Dios de que la cosecha completa
viene en camino. Así que, amados, cuando se sientan como Noemí, cuando se sientan vacíos, cuando se sientan amargados, cuando sientan que Dios los ha abatido, no miden el amor de Dios solo por lo que pueden ver hoy. Miren a Cristo. Miren a la cruz, donde el Hijo de Dios fue verdaderamente vaciado por los pecadores. Miren a la cruz, donde Jesús llevó nuestra maldición. Miren a la cruz, donde Él fue abandonado para que nosotros fuéramos recibidos. Miren a la tumba vacía, donde Dios declaró que la muerte no tiene la última palabra. Noemí pensó que había vuelto a casa vacía, pero Dios la estaba trayendo a casa para la cosecha. Pecador, si usted no está en Cristo, puede tener muchas cosas en esta vida y aún así estar verdaderamente vacío. Puede tener familia, trabajo, comida, planes, dinero, placeres y un nombre entre la gente, pero sin Cristo, usted está vacío delante de Dios. Usted necesita más que una mejor cosecha. Necesita un redentor. Y la buena noticia es esta: el Redentor ha venido. Jesucristo, el mayor hijo de David, vino de la línea familia que Dios estaba preservando aquí en Ruth. Él vivió la vida justa que nosotros no pudimos vivir. Él murió la muerte que nuestros pecados merecían. Él resucitó de la tumba como las primicias de la nueva creación. Venga a Él. Deja Moab atrás. Deja sus ídolos atrás. Deja atrás su propia justicia. Deje su pecado atrás. Venga con las manos vacías a Cristo y encontrará que sus manos están llenas de misericordia. Y cristiano, si usted ya está en Cristo, cobre ánimo. Su dolor puede ser real, pero no es lo último. Su tristeza puede ser profunda, pero no es soberana. Sus pérdidas pueden ser pesadas, pero no son el último capítulo. Dios todavía está escribiendo la historia. El Dios que trajo a Noemí a casa al comienzo de la cosecha de cebada, lo ha traído a usted, a Cristo, al comienzo de la cosecha eterna. Y un día la cosecha completa vendrá. Un día la fe se convertirá en vista. Un día la tristeza será tragada por la gloria. Un día cada misericordia como Ruth, cada bondad escondida, cada providencia amarga, cada camino manchado de lágrimas será visto a la cruz de Cristo resucitado. Por ahora,
Noemí está de pie en Belén y dice, estoy vacía. Pero la cebada está empezando a crecer y eso es suficiente para tener esperanza. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque en la historia de Ruth vemos que tú estás obrando aun cuando no podemos entender lo que haces. Gracias porque tú no abandonadas a tu pueblo en el dolor, en la pérdida, ni en la tristeza. Señor, ayúdanos a confiar en ti cuando el camino es difícil. Ayúdanos a no mirar solamente nuestro dolor, sino también las misericordias que tú has puesto a nuestro lado. Abre nuestros ojos para ver tu bondad aún en los días oscuros. Y si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en Cristo, te pedimos que hoy abras su corazón, que vea que sin Cristo está vacío delante de ti, pero que en Cristo hay perdón, vida eterna, esperanza y salvación. Que dije atrás su pecado, sus ídolos y su confianza en sí mismo, y que venga con fe a Jesús, el único Redentor. Y para los que ya estamos en Cristo, fortalecenos, recuérdanos que tú no estás contra nosotros, sino perdonaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. ¿Cómo no nos darás también con él todas las cosas que necesitamos? Ayúdanos a caminar por fe, aun cuando todavía vemos toda la cosecha. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por su cruz. Gracias por su resurrección. Gracias porque en él nuestra historia no termina en vacío, sino en gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.